caracteriza a nuestra iglesia local. Estamos próximos a iniciar el estudio de la carta a los romanos, pero antes de hacerlo nos hemos propuesto establecer, repasar o afirmar algunas verdades acerca de la oración. Y cuando hablamos acerca de la oración, todo lo que contiene parece ser algo básico, sencillo, que de una u otra manera hemos escuchado a lo largo del tiempo. Pero como bien suele suceder con aquellas verdades que son repetidas una y otra vez, hay una fuerte tendencia a ignorar o olvidar su importancia y dejar que se vuelva un tema secundario o del pasado. Mis hermanos, así como el Evangelio no es solo para salvación, sino para santificación, la oración no es solo una lección que se da en los inicios de nuestra fe, sino que es un tema que el creyente debe estar estudiando continuamente, pues es un medio de gracia que Dios ha provisto para que estemos en sana comunión con el cielo. Hemos aprendido durante estos domingos la importancia de la oración a través de la doxología que quedó contenida en Hebreos. Aprendimos acerca de Cristo, el Padre nuestro, y su importancia en la vida del cristiano. Pero también hemos empezado a indagar sobre cómo era entendida la oración en la historia de la iglesia. Y meditamos acerca de cómo John Bunyan entendió o percibió la oración y empezamos a meditar en uno de sus valiosos escritos. Hoy deseo continuar tocando estos aspectos generales acerca de la oración, rogando al Señor nos asista para que la oración sea avivada en nuestros corazones. Por eso les pido, únase conmigo en oración para que el Señor nos asista, para que su Santo Espíritu avive en nosotros la comprensión de la oración. Señor, y esta oración sencillamente se alinea con lo que nos has enseñado. Venimos a ti en el nombre de Jesús para pedirte por algo que en tu palabra está claramente enseñado y es acerca de la oración. Hoy queremos unirnos a la solicitud de los apóstoles. Enséñanos a orar. Enséñanos a tener una comunión plena contigo a través de la palabra y a través de la oración. Te pido que me tomes como tu siervo para que hoy esta instrucción sea conforme a tu palabra para gloria tuya. Asísteme en mi debilidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos aprendido entonces durante estos domingos que Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu. La oración, por lo tanto, es un ejercicio espiritual de espíritu a espíritu. Pero que este medio de gracia que Dios ha provisto, y quiero aclarar esto, se conoce disciplina espiritual o medio de gracia, pero creo que para una precisión teológica, medio de gracia alcanza a describir mucho mejor lo que esto implica. Es un medio que Dios ha provisto para seguir manifestando, para seguir dándonos acceso a su preciosa gracia. No es meramente un acto disciplinado que se reduce a un hábito en que el creyente debe diligentemente estar caminando, sino que es en una necesidad que hace que podamos seguir saboreando de las bondades del cielo en este lado de nuestro peregrinaje. Pero para esta tarea, como bien enseñó nuestro Señor Jesucristo, aunque el Espíritu quiere, hay una realidad, nuestra carne no. El Espíritu desea estar en continua comunión con Dios, pero nuestra carne es débil y no le complace orar. Hay un enemigo natural que es Satanás y siempre estará buscando diferentes alternativas para disipar, entretener y ocupar a los creyentes para abandonar este santo deber y este santo beneficio. Pero el mundo tampoco se queda atrás con sus distractores y sus muchos artilugios para ocuparnos de tal forma que la oración se convierta en algo secundario. Así que es una tarea comisionada por el Señor de bien para cada creyente, pero estamos luchando continuamente contra nuestra propia carne, contra el mundo y Satanás para llevar a cabo este santo deber. Esto denota la importancia de esta misma actividad. Pues si no fuese importante, no tendríamos tres recios enemigos tratando de distraernos de llevarla a cabo. Hermanos, la oración es fundamental en la vida del cristiano y esto demanda una lucha continua para poder vivir
realmente una vida de oración. El hombre necesita orar siempre, lo hemos visto en estos domingos. Debe perseverar en la oración, debe ser insistente en la oración, pero no repitiendo incansablemente simples palabras que van al aire, sino un alma que desea unirse a las mismas palabras del salmista. Mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela. La oración entonces no se trata de vanas repeticiones, sino de una sincera dependencia al oficio de mediador de Cristo. Cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es mostrar una sincera dependencia a la mediación de Cristo ante el Padre. Hoy entonces iniciaremos repasando como concluimos el domingo pasado. ¿Qué es la oración? Es un mandato de Dios, el cual debe usarse tanto en público como en privado, y debe ser frecuente en su ejercicio. Aquellos que oran obtienen grandes beneficios para sí y por aquellos por quienes se ora. Así que la oración siempre tiene respuesta en favor de quien ora, pero a favor de quienes oramos. Aprendimos también que la oración siempre tiene respuesta, pero muchas veces esta respuesta no viene en el empaque que queremos ni en la forma que queremos. Pero siempre que elevamos nuestras oraciones, algo está pasando en nosotros de manera objetiva y en aquellos por quienes estamos orando. La oración, sin lugar a duda, abre el corazón de Dios, pero también, como lo hemos repetido, siempre y cuando ésta esté anclada y dirigida por la santa palabra de Dios. Es mediante la oración que llegamos al corazón de Dios en un sentido, pero también es el medio por el cual el cristiano abre su corazón a Dios y se rinde en un acto de sinceridad a Él, presentándose ya no como esclavo o como enemigo, sino como amigo y como hijo, disfrutando de la amistad que ahora tenemos con Dios gracias a la redención. La definición que establecimos para nuestro estudio acerca de la oración es la siguiente. La oración es un derramamiento sincero, dice Bunyan, consciente y afectuoso del corazón o del alma a Dios, por medio de Cristo, en el poder y la asistencia del Espíritu Santo, por las cosas que Dios ha prometido, conforme a la palabra, por el bien de la iglesia, con sumisión y fe en su voluntad. Hoy vamos a ver dos puntos respecto a esta definición. Una oración como un acto sincero y como un acto consciente. La palabra sinceridad tiene muchas definiciones a lo largo de la historia, ¿cierto? Podríamos decir sin hipocresía o como reza alguna historia popular. Surge en respuesta a una acción que se generaba con algunas esculturas en las que el artesano al fabricarlas solía encontrarse con algunos errores e imperfecciones y trataba de maquillar esa imperfección con cera. Ese ejercicio naturalmente tapaba la fragilidad de la obra para esconder que ya no tenía el mismo valor o la misma calidad. Por eso cuando los hombres salían a comerciar o a comprar piezas, preguntaban, ¿esta pieza es sincera? Es decir, ¿no han tapado alguna enmendadura con cera para hacerla parecer más valiosa de lo que verdaderamente es? Aunque no sabemos qué tan cierto y hay diferentes posiciones respecto a esta definición, respeta el significado histórico de la misma. Hablar de sinceridad es presentarnos de manera honesta, diáfana y transparente, sin querer ocultar nuestra verdadera condición. Cuando hablamos de un acto de sinceridad de parte del alma hacia Dios,
Estamos hablando de aquel momento en que el alma del creyente se rinde delante de Dios, mostrando su verdadera condición y no en un intento fallido por ocultar o cubrir con hojas de higuera su condición. Cuando hablamos de sinceridad, es ese acto en el que nos presentamos a Dios para decirle lo que sentimos, lo que pensamos realmente. No un acto fingido para querer mostrar delante de Dios algo que no somos, como si pudiésemos engañar de alguna manera a Dios. El Salmo 66, 17 dice: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese mirado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En las palabras del salmista entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de una oración sincera. Una oración que no trata de encubrir su pecado. Una oración que no trata de esconder con hojas de higuera o con falsas acciones de justicia nuestra verdadera y débil condición. Es ese acto en el que le decimos a Dios no cuán fuertes somos, sino cuán débiles y necesitados estamos de Él. El ejercicio de la oración sincera es aquel ejercicio en el que Dios se agrada, pues Dios se agrada en la oración sincera de su pueblo. Salmo 16, 1 al 4 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios turnaré sus nombres. Mis hermanos, aquel que busque a Dios lo hallará, como dice la Escritura. Aquel que lo haga de todo corazón, sin ocultar y sin esconder su verdadera condición. Jeremías 29:13 lo define así: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero al mirar Jeremías también podemos ver con tristeza que aunque Dios enseñó esto claramente, su pueblo una y otra vez ignoró esta solicitud. Oseas 7:14 es una muestra de ella. Pues mire lo que dice Oseas 7:14. No clamaron a mí con su corazón. Es decir, no clamaron con sinceridad cuando gritaban sobre sus camas, sino que oraban para aparentar de manera hipócrita, para ser vistos por los hombres o aplaudidos por ellos. Mis hermanos, la sinceridad en la oración es algo que la Escritura elogia. Y la sinceridad es algo que Cristo mismo elogió en diferentes hombres. Lo hizo en Natanael, cuando dice de este en el momento que estaba bajo la higuera: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Probablemente este buen hombre estaba derramando su alma a Dios en oración bajo la higuera, con un espíritu sincero y no fingido ante el Señor. La oración que tiende a la sinceridad es una oración que es agradable al Dios Trino. Proverbios 15:8 dice: la oración de los rectos es su gozo. ¿Cuánto gozo hay cuando nuestra oración es sincera y no es cubierta o maquillada con falsas obras de justicia? La razón por la que debe ser sincera nuestra oración es que estos elementos, o este más bien es uno de los elementos que hace que una oración sea verdaderamente aceptada por Dios, pues es un acto de sencillez del alma humana. Es un acto en el que nos presentamos a Dios sin evasivas, sin palabras vanas y superficiales, no intentando sorprenderlo con nuestra oratoria, sino con un corazón rendido y humillado a sus pies. Miren lo que dice Mateo 6:5. Acompáñenme, por favor.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Este es el contraste. Hay dos formas de presentarnos a Dios en oración: de manera sincera o de manera hipócrita. ¿Quiénes son los hipócritas? Dice el texto. Aquellos que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus muchas palabras serán oídos. Hay personas que son muy diligentes en hacer oraciones públicas, en reunirse con otras personas para orar, en liderar grupos de oración, pero no lideran sus propias oraciones en lo secreto, pues no reciben recompensa de los hombres. La oración no es un acto para ganar renombre ante los hombres. ¿De qué sirve que ores en público si no lo haces en privado? ¿De qué sirve que seas respetado por tus muchas oraciones públicas cuando nunca has rendido tu corazón delante de tu Señor y delante de tu Dios? Cuando oramos de corazón, clamamos a Dios con ganas, sin halagarnos a nosotros mismos o elogiar nuestras justicias. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra necesidad de Él, no nuestra fortaleza. Y esto también lo corrigió el Señor. Acompáñeme a Lucas 18, versículo 9, para ver cómo el Señor corrige toda oración diferente a una oración sincera. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Una oración carente de sinceridad es una oración que tiene un concepto más alto de sí mismo del que debería tener. Una oración hipócrita surge de un corazón que cree que se presenta a Dios con méritos propios para reclamar a Dios un bien, en lugar de presentarse en completa dependencia, reconociendo que nada merecemos si no es por Cristo. Miren lo que dice el texto. Sigamos leyendo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. He aquí dos formas claras en las que podemos elevar nuestras oraciones. La invitación que estamos llevando a cabo a través de este estudio es que debemos presentarnos al Señor como el publicano. Primero, reconociéndonos no como personas que merecemos un buen trato de Dios, sino entendiendo y aceptando que somos pecadores, que no somos dignos ni siquiera de elevar nuestra mirada al cielo, pero que hoy podemos elevar nuestra mirada al cielo gracias a la intercesión de Cristo. La oración de un creyente es ese acto humilde en el que le decimos: Señor,
sé propicio a este pecador. Por favor, mírame con agrado. Esa es la oración de un corazón sincero, que no descansa en sus propias justicias, sino que entiende que si tiene algo es solo por el Señor. Proverbios 28:13, mire lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Saben que uno de los momentos más gloriosos para el creyente es la oración, pero también puede convertirse en uno de los actos más hipócritas y mentirosos? Porque es allí donde hay una fuerte tendencia a encubrir nuestros pecados, y el que encubre el pecado no prospera. ¿Qué es encubrir el pecado? Es minimizarlo. ¿Cómo encubrimos nuestro pecado en la oración? Cuando le decimos, oh Señor, perdóname, yo no quería tratar así a mi esposa. Mentiroso. Eso es encubrir el pecado. Deberíamos empezar haciendo una confesión honesta: Señor, perdóname, porque si traté mal a mi esposa es porque eso es lo que había en mi corazón. Eso es una confesión sincera. Oh Señor, perdóname porque no quería hablarle mal a mi madre, no quería deshonrar a mis padres, pero terminé haciéndolo. Mentiroso. Haz una confesión sincera: Señor, deshonré a mis padres, ofendí a mis padres con mi conducta y con mis palabras, y si lo hice es porque es lo que mi carne deseaba. Perdóname y cambia mi corazón. Una oración sincera no es la que culpa al otro de nuestras acciones o reacciones. Señor, por favor, haz que mi esposa no me vuelva a responder de esa manera, para que así yo no peque respondiéndole mal. Pues si ella me hablare bien, yo le hablaría bien a ella. Hipócrita, no encubras tu pecado. Más bien reconoce: Señor, perdóname, porque aunque mi esposa me habló de una forma que no te agrada, yo no tenía por qué responderle de manera pecaminosa. Eso es una oración sincera. Y podrán decir ustedes, pero ¿por qué estamos haciendo un estudio tan básico acerca de la oración? Porque tristemente olvidamos con tanta facilidad estas cosas. ¿Y cómo invitar a nuestra iglesia a que crezcamos en oración si no tenemos un fundamento claro, sencillo? De lo contrario, nuestras oraciones seguirán siendo mentirosas. ¿O cómo oraremos como iglesia? Señor, gracias porque en esta iglesia hemos sacado fuera la teología de la prosperidad. Gracias porque ya no defendemos o avalamos los ministerios apostólicos con los que muchos se están enriqueciendo. Nosotros sí enseñamos la sana doctrina. ¿En serio así nos presentaremos ante Dios? Oh, gracias Dios, porque nosotros sí tenemos identidad reformada, mientras los otros están lejos de ti. Fariseos. Lo único que podría salir de nuestros labios es: oh Señor, gracias por la luz con la que hoy has alumbrado nuestro entendimiento para conocer estas verdades de las cuales no somos dignos. Pero ayúdanos no solo a conocerlas, sino a ponerlas por obras. Porque ¿de qué sirve saberlas si seguimos viviendo a nuestra manera? Qué hipócritas nos hemos vuelto en nuestras oraciones. Oh Señor, cuánto dolor tengo por las almas que se están perdiendo. Si esto fuera cierto, estarías evangelizando. Oh Señor, por favor, añade más personas a la iglesia para que sirvan, porque me da pesar que falten servidores. Si eso fuera así, tú estarías sirviendo. Qué hipócritas somos en nuestras oraciones. Oh Señor, tú sabes cuánto deseo conocerte y no te congregas.
No pasas tiempo en su palabra. Mentiroso, empecemos por eso. Empecemos por decirle, Señor, no tengo ganas de buscarte, pero ayúdame, porque sé que separado de ti nada puedo hacer. Oh Señor, si de mí dependiera, ni siquiera me levantaría el domingo. Pero deja de decir que te duele una pestaña o que tienes una uña enconada y que por eso no puedes venir a la iglesia. Hermanos, es momento de que asumamos una conducta adecuada. Es momento de que nuestras oraciones sean sinceras, acompañadas de un reconocimiento real de nuestro estado. No encubramos más nuestros pecados, porque el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero también dice que es consciente. No solo es un acto en el que no maquillamos nuestra condición ni la reconocemos, sino que la reconocemos, sino que somos conscientes de aquellas cosas por las que estamos orando. Hay conciencia de pecado, hay conciencia de la misericordia que hemos recibido y hay conciencia de las misericordias que recibiremos en el futuro. Somos conscientes de que necesitamos que Dios responda a nuestra oración por su misericordia, no por nuestros méritos. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta en esto? Cuando empezamos a sentir molestia por no recibir una respuesta acorde a nuestros deseos en la oración. Estás perdiendo de vista la misericordia. Si nosotros entendemos la misericordia, nosotros no nos presentamos a demandar a Dios nuestros deseos, sino a clamar por su misericordia. ¿Cuál sería la actitud de un hombre miserable? Oh, Señor, no merezco ni siquiera que pongas alimento en mi mesa. Señor, es tan penosa mi condición que las migajas me serían suficientes. Pues no merezco nada. Y cualquier bien que hagas, solo tengo razón para agradecer. Y aun si no dieres nada de lo que te pido, tendría que seguir diciéndote gracias por preservarme con vida. Eso es entender su misericordia. Pero Señor, ¿por qué tanto tiempo orando y aún no me concedes el trabajo que tanto deseo? ¿Pero por qué aún no escuchas mi ruego? Hermanos, es por misericordia, no es por mérito. La oración no demanda. La oración brota de un corazón que se percibe como un hombre débil en medio de miserias, que apela a la gracia de Dios y se complace con lo que Él dé. Así a veces a nuestros ojos parezcan pequeñas gotas que sacían nuestra sed. En la oración debemos ser conscientes entonces de esta enorme necesidad de su gracia. Miren 1 Samuel 1:10 para que veamos un corazón rendido en oración de forma consciente, apelando a la misericordia de forma consciente. 1 Samuel 1:10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. No nos enfoquemos tanto en lo que pidió, sino en el reconocimiento que hace acerca de su condición y del carácter de Dios. Señor, si te dignares a mirar mi aflicción, no estás obligado. De hecho, no tienes por qué fijarte en mí. Pero si lo hicieres, si atendieres mi súplica,
Mis hermanos, Dios no está obligado a escuchar nuestro ruego, pero por gracia ha prometido hacerlo. Salmo 38:8 dice: estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis hermanos, debemos ser conscientes en nuestra oración de que lo único por lo cual podemos recibir una respuesta a nuestra oración es la misericordia de Dios y no nuestros méritos. Pero también es un momento en el que agradecemos las misericordias que ya hemos recibido. Es un momento en el que recordamos que aunque no merecemos nada, hemos recibido una manifestación de su gracia que abunda, digna de todas nuestras alabanzas. Salmo 103:1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana a todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David está hablando de misericordias que ya ha recibido y ha saboreado. ¿Cuántas misericordias tenemos para agradecer a Dios? Pues estas se renuevan cada día para bien nuestro. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego y con acción de gracias. Gracias por su bondad. Pero a veces estamos tan habituados a las bondades de Dios que olvidamos que son misericordias inmerecidas. Y no quiero usar una frase cliché apelando a sus emociones, pero sí hay un principio real en esto. ¿Cuántas veces nos levantamos y ni siquiera agradecemos a Dios por un nuevo día? Como si pensáramos que Dios está obligado a concedernos un día más. ¿Cuán habituados estamos a tener alimento en nuestra mesa que dejamos de maravillarnos y sorprendernos por poder tener con qué comprar alimento y ponerlo sobre la mesa? ¿Cuán habituados estamos a poder levantarnos de la cama y caminar que olvidamos agradecer a Dios que hoy nos concedió tener un día para ver, para contemplar su creación, poder tener unas manos que mover, unos pies con los cuales desplazarnos? ¿Cuán agradecido estás en tu oración por las misericordias recibidas? A veces estamos tan obsesionados con aquellas cosas que tenemos, que anhelamos, perdón, que olvidamos tener en la más alta estima las que ya han sido dadas por misericordia. Pero en la oración, y con esto termino, también hay un gran bien para nuestra alma cuando meditamos en las misericordias futuras que el Señor ha prometido. Segunda de Samuel 7:27 dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, dice David, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en tu corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Por supuesto que en la oración podemos apelar a esas promesas que el Señor nos ha dado. Claro que en los momentos de debilidad podemos mirar atrás y decir: Señor, así como tú has sostenido a tu pueblo en medio de la dificultad, estoy seguro que tú me sustentarás, porque así como lo hiciste con tu pueblo, lo sigues haciendo hoy y lo harás mañana. Claro que en los momentos de incertidumbre podemos mirar a Judas en su escrito y poder decir que el Señor preserva a los escogidos hasta el final y que aunque hay momentos de debilidad, puedo estar seguro de que Él me sustentará y me llevará firme hasta el final.
Claro que puedo apelar a las misericordias futuras cuando veo que sigo procediendo torpemente, rebelándome y desobedeciendo a Dios, pero puedo mirar la promesa que dice que la obra que Él ha empezado en mí no quedará inconclusa. Claro que puedo confiar en sus misericordias futuras. Claro que aunque veo que hay momentos de debilidad, estoy seguro que Él con sus brazos me sustentará y me llevará firme hasta el final, porque al que llamó, a este lo justificó, al que justificó, a este lo santificó y a este que santificó lo glorificará. Claro que nos amparamos en esas misericordias futuras. Sino qué difícil sería transitar en esta tierra. Así que en nuestra oración nos presentamos ante Dios para decir: Señor, no merezco nada. Apelo a tu misericordia, no a mi mérito. Y claro que tengo muchas cosas que agradecerte, pues mi vida está llena de tu misericordia. Pero también sé que en la debilidad puedo mirar y decir: oh Señor, no dudo un solo instante de las misericordias que vendrán. Y confío en cada una de ellas. El Señor nos ayude a presentarnos en oración, no como fariseos hipócritas que buscan encubrir su pecado, esperando de Dios una respuesta por méritos. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que se presenta en oración sin encubrir el pecado, reconociéndonos como débiles, entendiendo que separados de Él nada podemos hacer y que nuestras oraciones solo son escuchadas por los méritos de Cristo y no por los nuestros. No encubramos más nuestro pecado, reconozcamos nuestro pecado delante del Dios vivo. Pero hay una gran esperanza. Aún en medio de todo este estudio, podremos analizar diferentes puntos acerca de la oración. Podremos dedicar un gran tiempo a la teología y a la doctrina de la oración, pero al final nuestra oración seguirá siendo escasa. No habrá un solo día en el que podamos decir: Señor, hoy oré en la forma que es agradable a ti. Y al final, después de muchas horas, después de muchos días, después de muchos años en oración, tendremos que decir: Señor, mi oración nunca fue suficiente, pero tengo a Cristo, al intercesor perfecto, y en mi escasez su abundancia siempre me acompaña. Y aun cuando fui torpe y débil en mi oración, estoy seguro de que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Claro que tenemos esperanza y queremos crecer en la oración, queremos tener una oración conforme a la Escritura, pero nunca pensaremos que por el mucho estudio nuestra oración será tan agradable a Dios como debe ser, pues al final seguiremos necesitados de la sangre de Cristo que lava y limpia a estos pecadores y que hace que nuestras oraciones sean agradables a Dios Padre. Iglesia, crezcamos en oración, una oración sincera y una oración consciente. Pero a ti, amigo, que estás caminando por la vida sin tener tu fe en Cristo, que estás refugiado en prácticas religiosas, tal vez creciste bajo la influencia de muchas religiones. Tal vez has pasado horas dedicadas a lo que tú llamas oración. Tal vez acallas tu conciencia con ciertos rituales religiosos. Y eres uno de esos que durante esta semana estuvo en procesiones y en diferentes actividades para querer acallar tu conciencia. Hoy quiero decirte algo y te lo digo con todo el respeto que mereces. Todas esas obras separadas de Cristo son trapos de inmundicia. Son completamente desagradables a Dios. Porque a Dios no nos acercamos por una procesión, por un ritual. A Dios solo hay un camino y es Cristo. Y esto mediante la fe. Y sin Cristo nuestras oraciones jamás serán agradables al Padre. Escúchame, no te engañes más pensando que eres una buena persona. A los ojos de Dios no hay un solo hombre bueno. Necesitas a Cristo para que puedas ser escuchado y puedas acceder al trono de gracia y puedas estar en comunicación con Dios.
porque de lo contrario, no solo tus oraciones no serán escuchadas, sino que eres enemigo de Dios y todos los días caminas bajo su ira. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Señor, muchas gracias por estos aspectos de la oración.